Muy Buenos bien, días. ya vamos a iniciar. Buenos días. Muy bien, vamos a tener a 4 expositores que nos van a apoyar para dar a conocer cómo va a ser la resolución de la problemática de AVO Challenge. Okay, entonces pónganse muy listos para ver lo que dicen. Yo les voy a decir cuál es el orden y ellos nos van a explicar. Todos los asistentes cachen bien todo lo que dicen. Si hay preguntas, al final lo pueden hacer, y si no, pues ya saben que tenemos el canal de Discord. ¿Ok? Muy bien, pues comenzamos con Javier Gutiérrez Acosta, que es director de operaciones, Centro Regional de Servicios Integrales para la Agricultura Protegida, CRECIAP. Adelante, Javier. Si nos escuchaste, Francisco Javier. Francisco, si no, ¿nos escuchas? Tienes el mute. Si quieres, quítale ahí al microfonito. Francisco, ¿si nos escuchas? Doctor Jaime Alcalá, ¿si nos escucha usted? Sí, buenos días o buenas tardes ya. Sí, se escucha, pero cortado. Es que es su conexión. Si quiere quitarle un poquito el video y ya con eso para que se escuche bien. Nada más que no escucho a Francisco Javier. Si gustas, Adán, me contacto ahorita con el ingeniero Francisco para comentarle que continuaría después del doctor Jaime. Ok. Para no entretener a nuestros emprendedores. Muy bien. ¿Inicio yo? ¿Yo voy a iniciar? Sí, mi querido Jaime Alcalá, ¿puedes iniciar, por favor, para que la gente te escuche? Ok. Entonces ya, ¿cuándo inicio? ¿Ya puedo iniciar? Sí, ya de una vez, porfa. Ok, entonces vamos a iniciar. Muy buenas tardes. Entonces, en el mundo, la producción agrícola experimenta grandes variaciones de un año a otro, en gran medida o debido a las fluctuaciones de los fenómenos meteorológicos y climáticos que en ocasiones se presentan de manera no proyectada. Y esto modifica los sistemas productivos y los torna en muchas ocasiones vulnerables. De tal manera que las variaciones en el tiempo van a ser trascendentales en los rendimientos y en los cultivos, en la agricultura, y frecuentemente resulta difícil especificar las cosas concretas de estos cambios. Entonces va a ser importante nosotros determinar, y en la actualidad existe necesidad de practicar una agricultura más productiva y con menor nivel de riesgo. Entonces, las estrategias más claras y precisas van a ser aquellas que implican la producción de cultivos en ambientes que proveen condiciones que satisfazcan los requerimientos agroecológicos de las plantas, y la implementación de programas para mejorar integrados al cultivo del aguacate. Es indispensable conocer las características edafoclimáticas que prevalecen en las plantaciones,
Entonces, si hablamos de Zapotlán el Grande, es un municipio líder en la producción de aguacate y es destacado a nivel mundial en la exportación de este fruto. Entonces, como habíamos visto, la actividad del cultivo de aguacate va a depender mucho de algunos factores y algunos están ligados al clima. Entonces, va a ser de vital importancia que nosotros conozcamos estos factores y lo que en sí representa. Entonces, se han hecho estudios referentes a esto, a las cosas que impactan al cultivo del aguacate, y uno de ellos, de esos estudios, es el análisis de FODA. FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, en este análisis se encontró en Zapotlán lo que en debilidades, más que nada, porque fortalezas tiene muchas y oportunidades también, pero en debilidades le falta la investigación aplicada, así como también falta de programas de trabajo enfocados en la conservación del medio ambiente y la sustentabilidad. Y esto se debe de hacer de mano de las instituciones y entidades involucradas en esta materia. Esas serían las debilidades que encontró o que se encontraron mediante el análisis FODA. Estas las hizo la Asociación de Productores y Exportadores de Aguacate de Jalisco. Y las amenazas que encontraron es la carencia de agua dada por la habilidad de nuestros pozos. Entonces hay mucha carencia de agua, y también otra debilidad va a ser las plagas y enfermedades. Esas serían las amenazas que se van a presentar. Entonces va a ser importante en trabajar en ese sentido, en fortalecer esas amenazas y más que nada esas debilidades que se tienen hay que fortalecerlas y buscar mayores oportunidades. Entonces se sabe que en los últimos años se ha venido el clima de mal en peor. Esto es debido a que en estos momentos nos encontramos en condiciones de niño o de la niña, son condiciones climáticas que están afectando a todo el estado y en específico en algunas zonas. Entonces va a ser necesario en esta parte de aprovechar de manera más óptima el agua, porque en sí el cultivo lo requiere climas que tengan humedad relativa alta, pero la zona en donde están no es la Parece que se perdió un poco su audio. Vamos a esperar a ver si regresan. Sí, ya regresé. Adelante. Si me escuchan, entonces, hablando en estas debilidades que se tiene en sí, que la zona en sí no es la más adecuada, pero sí la. Entonces, por el tipo de suelos, sí se escucha. Sí, adelante, doctor. Entonces debemos de trabajar en estas amenazas, esa carencia de agua, ¿cómo lo vamos a solventar? Entonces hay que empezar a buscar medidas o mecanismos que nos ayuden a almacenar esa agua de las precipitaciones. Entonces sería una de las cosas que se debe tomar en cuenta para ayudar al cultivo. Entonces, tener más agua disponible, porque también en la zona no hay suficiente agua disponible. Y como les comentaba, se vienen años difíciles, años malos en cuestión de precipitaciones. Es probable que se continúe con la misma temática de sequía en los próximos 2-3 años, se restablezca un poco
un par de años y de ahí vuelvo otra vez a caer en esa declive de la cantidad de agua. Entonces, por tal razón hay que pensar en eso, en la falta de este líquido y pensar en qué se puede hacer para poder tomar medidas para mitigar el daño o los posibles daños al cultivo por falta de agua. Y más que nada que en la zona ya no hay agua y es un problema que se tiene en la zona. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. Perfecto, doctor. Si quiere, continuamos con los demás y ahorita al final, si tienen preguntas concretas, ya se la haremos llegar. ¿Ok? Ok, está muy bien. Aquí Gracias. estamos. Gracias. Ya estamos listos. Javier Gutiérrez Acosta, ya nos puedes hablar. No nos escucha. Javier, ¿andas por ahí? Está en ese proceso. Si gustas, continuamos con el ingeniero Juan José, por favor. Con el Perfecto. Gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con Juan José Llamas, director de Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales, Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET. Ok, parece que tienes una presentación, ¿verdad, Juan José? Así es. Buen día a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. No sé si la presentación la ponen ustedes, si es más sencillo o la comparto yo desde acá. Ustedes díganme. Déjame preguntar a Clau. Ya está ahí. Excelente. Adelante, Juan José. Muy bien, pues voy a intentar darles algunos elementos de manera general de la situación actual del aguacate en la región sur, principalmente del estado, desde el punto de vista de medio ambiente y lo que estamos haciendo en la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial al respecto. Así también igual orientarlos con algunos retos que consideramos que podría llevar este sistema productivo, ¿no? La siguiente, por favor. Sí, bueno, México es uno de los principales productores a nivel mundial de aguacate. La producción nacional ha crecido de manera importante a una tasa de 8% anual desde el 2009, mientras que el valor comercial ha superado, pues fue alrededor de los 42,000 millones de pesos, ¿no? Las importaciones mundiales de aguacate aumentaron en más del 100%, 172% en la última década. Y el estado de Jalisco es el segundo productor después de Michoacán, aunque estamos muy lejos con apenas el 9% del producto a nivel nacional, pues sí tenemos un incremento importante siendo el estado que mayor está creciendo en la producción. Si nos fijamos en la gráfica de abajo a la derecha, en verde, la línea verde es el crecimiento que ha tenido el estado de Jalisco. Está muy lejos del resto de los estados como Chiapas, México, Oaxaca, Nayarit, ¿no? Es un crecimiento bastante importante. Y en el gráfico de arriba pueden ver la región donde se concentra, que es la región, más o menos región sur del estado, sur-sureste, y en algunos otros municipios ya empieza a haber producción de aguacate como Mascota y algunas regiones de los Altos. La siguiente, por favor. La producción de aguacate es un sistema productivo que ha tenido impactos socioambientales en las regiones donde se produce. Y aquí enumeré una serie de impactos que hemos detectado. En el tema de agua, comentaba el doctor hace un momento, en el tema de agua tenemos agotamientos de mantos freáticos, competencia, sedimentación, calidad reducida y contaminación. El aguacate es un cultivo que demanda mucha agua. Entonces, sí se requiere de grandes cantidades de agua. Podemos ver en toda la zona sur que casi todas las plantaciones tienen ubicados sitios de colecta de agua, tienen ubicadas como albercas, ¿no? Donde tienen agua de resguardo para regar sus cultivos. Compite con el bosque, genera deforestación. Hay una gran parte de huertas de aguacate establecidas en predios que fueron deforestados, principalmente bosques de pino encino, que fueron deforestados de manera, podemos decir, de manera no formal,
de manera ilegal sin tener permisos adecuados. Esto nos lleva a temas como fragmentación de ecosistemas, especies que se conectaban por ejemplo, con el bosque, al tener estos claros como el que vemos en la imagen, pues dejan de poder cruzar por esos sitios, entonces se fragmenta el ecosistema. Se presentan incendios forestales, hemos tenido incendios en la zona, recordarán ustedes los incendios de hace 2 años en la región, una cantidad impresionante de incendios en un conglomerado que sucedió en la zona, y cosas como que de repente sucede un incendio, tal vez por una quema agropecuaria, no lo sabemos, tal vez de forma intencional o no, pero nos encontramos con elementos, por ejemplo, por decirles, un productor de aguacate veía que el incendio venía a su predio y lejos de hacer algo le prendía para que no llegara a su predio, ¿no? Entonces metió un contrafuego y eso ocasionó gravísimos problemas en el combate porque teníamos incendios por todos lados, todo el mundo prendiendo y todo el mundo cuidando su cultivo. No había un orden en el sitio, ¿no? Existe desplazamiento de cultivos tradicionales. En la zona muchos años se cultivaba avena, maíz, otros cultivos, y ahora el aguacate ha desplazado de manera importante la producción, incluso la producción forestal. Una zona netamente forestal ha sido cambiada por el cultivo de aguacate. En cuanto a temas de atmósfera, tenemos contaminación por incendios forestales, la emisión de gases de efecto invernadero, reducción y secuestro de carbono. Al perder sitios de bosque, pues no tenemos captura de carbono, tenemos menos espacios para absorber carbono, ¿no? Y riesgo a comunidades, también recordarán hace 2 años los desplazamientos en la región de San Gabriel, inundaciones, desplazamiento de tierra, pérdida de vitalidad, descomposición social violenta. De repente en algunos sitios hemos encontrado que hay el crimen organizado metido en este tema, pérdida de la propiedad y pérdida de la seguridad alimentaria. Tenemos ahí una imagen también de San Gabriel, donde incluso hubo muertos por este desplazamiento. En general hay un impacto muy fuerte en los servicios ecosistémicos, menos captura de agua, los servicios ambientales que proporcionan estos ecosistemas pues se ven alterados. La siguiente, por favor. Tenemos una estrategia, hay un documento muy importante que hemos generado este año entre la CEMADET y la Secretaría de Desarrollo Rural, que se llama Estrategia Estatal de Biodiversidad en el Sector Agropecuario. Este es un documento único en México, donde de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura nos estamos poniendo de acuerdo en las acciones en el territorio y se definen de manera muy clara cómo intervenimos para que la biodiversidad se mantenga en los sectores agropecuarios. Tenemos el sector agrícola, el sector pecuario, pesquero y forestal. Ahí podemos enumerar algunas acciones ya enmarcadas en esta estrategia. En esta estrategia nos indican no alcanzo a ver la imagen, pero aquí podemos indicar las acciones que podemos hacer de manera, es disminuir el cambio de uso de suelo y tender hacia sistemas productivos, y disminuir el cambio de uso de suelo y promover sistemas de producción sustentables, limitar o prohibir el uso de pesticidas en regiones que tienen un impacto negativo en el medio ambiente, incluir criterios de biodiversidad en la marca Jalisco, en la adjudicación de la ley agroalimentaria. Son algunos de los temas que vienen ya muy marcados, que nos marcan una pauta para desarrollar acciones con sistemas productivos de mayor sustentabilidad en el Estado, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en esta siguiente lámina quisimos enumerar algunas oportunidades que vemos para la producción de aguacate. Una cosa que queremos fundamental es reconocer y diferenciar el aguacate Jalisco como un producto que pueda ser libre de deforestación. Si se han fijado o si han escuchado algunos de ustedes, se está trabajando con el tequila, en producir tequila cero deforestación, y podemos tener un aguacate diferenciado de otros estados donde digamos, bueno, el aguacate de Jalisco no es el mismo aguacate que se produce en otros lados. Este aguacate sí está producido de manera sustentable y no viene de un proceso de deforestación activo, ¿no? Apertura de nuevos mercados que exijan el aguacate con estas mismas características. Sabemos que cada vez más los mercados son más exigentes en este tema y cada vez más van a exigir recibir un producto que no dañe un ecosistema. Entonces hay una oportunidad muy fuerte ahí para el estado de Jalisco. Promover las certificaciones de sustentabilidad que consideren la no deforestación. Tenemos un convenio con Rainforest Alliance y SADER
de manera conjunta para certificar aguacate, no deforestación o aguacate sustentable, que sea producido de manera sustentable. Y también tenemos la oportunidad de enseñar un sistema único de trazabilidad similar al que tiene el CRT del tequila, donde podamos de manera transparente ver la oportunidad de crear un consejo regulador con denominación de origen y con zonas elegibles donde sean solo sitios donde produzcamos aguacate y que no se produzca en cualquier parte del estado, sino en sitios que tengan esa aptitud y evitar, como comentaba, la deforestación. Articular al sistema también cadenas sustentables, por ejemplo, que las cajas donde se envía el aguacate sean elaboradas con madera certificada, de comunidades que estén haciendo esfuerzos en sus bosques para cuidar sus bosques y produzcan de madera legal y madera certificada. Y en general un enfoque agroalimentario integral, donde se considera la salud humana, salud animal, salud ambiental y la responsabilidad social que se tendría en la producción de este cultivo. Creo que esos son los ejes en los que podría girar esto. Ya tenemos nosotros tiempo platicando con la Asociación de Aguacateros, con la SADER, y creemos que sí se puede generar una línea de trabajo específica en estos temas de sustentabilidad. La siguiente, por favor. Y bueno, es de manera general lo que queríamos platicar. Aquí tenemos mucha información sobre el contexto de Jalisco con un enfoque ambiental. Les dejo ahí estas páginas. La presentación te las dejo también por si después quieren distribuir esta información. La siguiente. Creo que es la última. No recuerdo. Sí, de hecho es la última que yo tengo. Ok. Bueno, es la pues última. Eso sería lo que podría decirles de mi parte. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias. La verdad que estuvo muy completo. Y sí vamos a compartir esto en el sitio de Avo Challenge. Ahí va a estar. Lo vamos a subir como PDF. Clic a los links. Muchas gracias. Nada. Esto, Javier Gutiérrez Acosta. Ahora sí. Ya estamos listos. Gracias. Eso, muy bien. Pues adelante. Sí, gracias. Desgraciadamente no pude, en mi laptop tuve un problema aquí de conectividad, pero por el celular pude conectarme. Muy bien, bueno, voy a hablar un poco más yo del aspecto de producción, ya que los expositores que me antecedieron, pues ya hablaron de la parte ambiental, de la parte del agua, muy interesante, y yo me voy a enfocar un poco más al tema de producción, pero sí es muy importante entender que el cultivo del aguacate, para analizar la parte productiva, no nos enfocamos exclusivamente en la huerta, sino que de alguna manera hay una interrelación con el ambiente externo. Y en ese sentido, el bosque es un aliado de las huertas de aguacate. Tenemos que verlo como parte de un ecosistema, porque en el bosque, se generan muchos productos ambientales que benefician el medio ambiente, pero hay un ejemplo muy particular que es el de las abejas, o sea que son polinizadores de las huertas de aguacate, y que las abejas requieren del bosque porque requieren de resinas del bosque, las abejas, para fortalecer su sistema inmunológico y hacer bien su trabajo. Entonces, en la medida y también no solo del bosque, requieren que no tengamos huertas de aguacate en áreas muy grandes, sin que hayan intermedios también de otro tipo de vegetación, de pastoreo para las mismas abejas. El monocultivo nos genera otra serie de problemas, como son plagas y enfermedades. Cuando tenemos el mismo cultivo en superficies muy extensas, bueno, pues se nos vienen problemas específicos de ese cultivo. Entonces es bueno la diversidad, fomentarla y ordenar pues el crecimiento de las huertas, ¿no? En ese sentido creo que mis antecesores pudieron hablar muy bien de estos temas, y creo que Semadet y SADER en este programa coordinado está me parece muy interesante. En la parte de producción, yo creo que hay unas grandes áreas de oportunidad. Por ahí, aquí no puedo subir yo imágenes, Adán, no sé, te mandé ayer por ahí algunos cuadros, no sé si tú pudieras subirlos. Hay un triángulo por ahí, una imagen de un triángulo verde. Ese me serviría mucho para el tema que quiero hablar.
Pero básicamente, en la agricultura necesitamos tener información de nuestro predio, información ambiental, información de cómo se va desarrollando el cultivo, ese precisamente. Si se puede emplear un poquito, sería muy bueno. Entonces, son muchos los factores que intervienen para tener una producción exitosa. Entonces, por ahí en este cuadro me gusta mucho porque ejemplifica mucho los factores, los parámetros que tenemos que considerar. La parte baja habla del suelo y bueno, hay una serie de parámetros en el suelo como el pH, la temperatura, el drenaje, los nutrientes, los tóxicos, la microbiología benéfica y nociva, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, el manto freático, en fin. Todos estos parámetros, bueno, eso es el suelo, arriba en el clima, pues tenemos la temperatura, la lluvia, la luz, el viento, la humedad relativa. El agua, tenemos también características como pH, sales, elementos fitotóxicos, calidad para riego. Con toda esta información, nosotros generamos paquetes tecnológicos, que es la parte de verde más claro, habla de una densidad de población, la calidad genética de mi planta, el control de plagas, en fin. Yo ya diseño un paquete tecnológico en función de mis condiciones y pues ya me enfoco en la producción. Pero yo necesito, actualmente, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo se ha venido haciendo en el tiempo? Bueno, pues yo hago análisis. Lo deseable es eso, hacer análisis. Hay quien no los hace. Pero lo deseable es hacer análisis de suelo, análisis de agua, análisis microbiológicos, conocer mis condiciones ambientales mediante información que me brindan las estaciones meteorológicas. Y bueno, yo obtenía esa información, pero era una información que no estaba digitalizada. Normalmente, pues yo recogía mis resultados y bueno, se los llevaba a mi técnico, los analizaba y me recomendaba. Ahora necesitamos que esta información la tengamos, primero, monitoreada frecuentemente, no una sola vez y tenerla y guardarla en un expediente, sino estar monitoreando todos esos factores constantemente. ¿Qué necesitamos para eso? Pues necesitamos sensores, necesitamos estaciones climatológicas, necesitamos drones, necesitamos una serie de elementos técnicos que ahora ya existen para tomar esta información. Y luego esta información, ya que la toman los sensores o las estaciones, en fin, hay que subirla, hay que transmitirla a la nube y luego hay que desarrollar softwares para que estos softwares procesen toda esta información y para que se la envíen a los usuarios finales. Del mismo rancho puede discriminarse la información y mandarle una información específica al dueño del rancho, otra al técnico que atiende la nutrición, otra al técnico que atiende las plagas y enfermedades, en fin. Esto es ahorita yo creo que la parte más interesante de la aplicación de la tecnología a la producción agropecuaria porque me permite, inclusive hay, por ejemplo, en la cuestión climatológica también hay predicciones, hay estaciones que pueden pronosticar las condiciones de la próxima semana, eso me permite tomar medidas ante una helada, ante situaciones, pues, eventualidades que se me puedan presentar. Entonces yo creo que esta parte es muy importante, pero esto va empatado mucho con algo que ya hemos visto por ahí, que le llamamos alfabetización digital, o bueno, ¿qué sucede con nuestros productores? Normalmente los productores, pues de más de 50, 60 años, muchas veces no utilizan las herramientas tecnológicas y entonces tenemos que también tener en cuenta que hay que también trabajar un poco en alfabetizar a estos productores para que puedan usar adecuadamente la tecnología. Y aquí se abre también situaciones muy interesantes, por ejemplo, quiénes son los expertos en el manejo de herramientas digitales, pues los jóvenes, desde los niños, ya ahora los adolescentes, los jóvenes. Entonces, aquí puede haber una gran sinergia entre las generaciones, un acercamiento entre generaciones, donde normalmente los jóvenes que no voltean mucho hacia el campo,
no lo ven como un futuro personal, tal vez por desconocimiento. Si empiezan a ayudar a sus padres, a sus abuelos, a utilizar las herramientas, van a empezar a interesarse también en la parte agrícola, y eso nos va a dar un beneficio muy interesante de que los jóvenes se incorporen pues también a la parte agropecuaria, en específico pues en este caso el cultivo del aguacate, utilizando herramientas tecnológicas, pues, ¿no? Entonces yo creo que esta es una parte muy importante, incluso también en la parte del agua. Yo creo que poder medir tanto el agua que se utiliza como el agua que podemos captar de la lluvia y que la podemos captar en ollas de agua, en bordos o en pozos de absorción para devolverla al subsuelo, para enriquecer los mantos freáticos, pues eso es también interesante, porque podría haber un planteamiento a la Conagua donde pueda ampliar las concesiones de agua, pudieran, en la medida en que se capte agua por parte de los productores, pudieran bonificárselas para que se extienda su concesión a un volumen mayor de agua y pudieran tener, ampliar su superficie de riego. Y la otra, lógicamente, es el uso de equipos eficientes de fertirriego. Y hablo de fertirriego porque ya ahorita lo mencionaron en la plática pasada, ya tenemos que ir dejando atrás el uso de los agroquímicos convencionales, que son sumamente ineficientes, donde se desperdicia mucho fertilizante, donde salinizamos los suelos. Entonces el fertirriego nos permite hacer una nutrición exacta de las necesidades de la planta. Claro que esto con un buen nutriólogo, donde entra la tecnología, y con estos parámetros que estamos midiendo constantemente, le permitirán al nutriólogo estar dándole la dosis adecuada a la planta, nada más lo que requiere, y además dosificada diariamente en porciones, nanonutrición, le llaman los nutriólogos, para no desperdiciar, y no es nada más desperdiciar dinero, sino que todo el excedente que no aprovecha la planta, la fertilización convencional, pues nos provoca problemas, nos saliniza el suelo, se va a los arroyos y también nos afectan los mantos de agua, nos los contamina, ¿no? No digamos también los agroquímicos, ¿no? Entonces, yo pienso que esta parte de la medición, también la microbiología del suelo es sumamente importante medirla. Hay pocos laboratorios que miden microbiología. Esta es una gran área de oportunidad para medir la microbiología, pero hay que estar midiendo también su evolución. Si estamos aplicando microbiología en el suelo, microorganismos benéficos, tanto para nutrición, para protección, tenemos que estar monitoreando cómo se están moviendo las poblaciones de benéficos y de patógenos, para seguir, para estar sabiendo qué está pasando en nuestro suelo, ¿no? En la medida que vamos mejorando esas condiciones, adicionando materia orgánica, vamos a ir enriqueciendo nuestro suelo al grado de que a la larga van a bajar nuestros costos de producción, porque van a requerir menos insumos, y por otro lado tendremos producciones de productos finales saludables, que beneficien al consumidor y no que lo perjudiquen con residuos tóxicos. Pues yo esa es la parte que creo que puede ser muy, muy interesante. Y también la parte de comercialización, creo yo también la parte de trazabilidad, la parte de la venta vía redes, a llegarle al consumidor, brincar en lo más posible intermediarios para mandarle a producción en el mercado nacional, llegarle lo más corto al consumidor mediante la vía del comercio electrónico. Eso es algo también muy interesante y una gran área de oportunidad, y donde puede beneficiarse tanto el consumidor como el productor, y se puede beneficiar porque podemos llegar a precios más accesibles al consumidor y mejores precios al productor, eliminando intermediarios. Pues esa es la parte que yo puedo compartirles. Perfecto, muchas gracias. Ya más al ratito hay algunas preguntas, pero al ratito se las hago. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos con el doctor Edgar Pulido Chávez, director general de Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER. Adelante, doctor Edgar.
Hola, buen día, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, creo que ahí se ve completa la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas asistentes. Eh, me parece que ya los participantes que me han antecedido ya han dicho en gran parte todos los componentes que se tienen que incluir en un reto de este tipo, y yo creo que ya tenemos de manera general idea de la complejidad de un tema como este, que es el ordenamiento agroecológico de un cultivo tan importante como son los aguacates. Entonces, bueno, esta es una lámina en la que nos ponen una gráfica muy sencilla, el avance que ha tenido el cultivo de los aguacates, y podemos ver de 2015 a 2019, pues prácticamente ha aumentado 7,000 hectáreas el cultivo de aguacate. ¿Por qué tiene este crecimiento exponencial el aguacate en Jalisco? Pues bueno, particularmente porque tiene un gran potencial en los mercados internacionales, y porque además Jalisco, el sistema de producción de aguacate ha sido uno de los sistemas que han iniciado con alta densidad de árboles, con un sistema de sanidad muy, muy robusto, y por este motivo la rentabilidad del cultivo en el estado pues es muy, muy elevado y muy atractivo para los productores del sector agroalimentario. ¿Cuáles son esas serían las ventajas económicas? Derrama sobre las poblaciones, distribuye el dinero, aumenta las opciones productivas en las regiones donde se cultiva, pero también tenemos, como ya se ha dicho de manera más extensa, pues algunos riesgos asociados a esta productividad o a estos altos ingresos por concepto de este producto. Y entre ellos, pues es que al aumentar la intensificación de la producción, pues podemos tener un mayor riesgo de plagas y enfermedades. A veces no se mide, como ya también decía el ingeniero Javier, a veces no se tienen todas las condiciones o no se evalúa todas las condiciones del suelo, si realmente ese suelo va a soportar en el tiempo la carga de árboles, los sistemas los tratamientos de fertilización, si estamos usando qué técnicas para la cosecha, el compactamiento del suelo por el transporte de los insumos, de los productos. Y además, pues uno de los temas más controversiales, diría yo, del sistema de producción de aguacate, pues es el cambio de uso del suelo. Entonces, precisamente cuando se quiere organizar o dar un ordenamiento a un producto de este tipo, como ya se dijo de la Secretaría de Medio Ambiente, pues precisamente es que hay que hacer estas alianzas entre todos los actores. Y me parece que es muy, muy importante en este momento ese trabajo conjunto entre la Secretaría de Agricultura, que promueve la producción de aguacate y de otros cultivos, y la Secretaría de Medio Ambiente, que precisamente es el ordenamiento territorial, para que sepamos dónde con estas características es viable seguir plantando y produciendo aguacates. Considerando todos estos temas que vamos a ver en una lámina siguiente, pues todos los factores que tienen que ver con el medio ambiente, porque precisamente el medio ambiente es ese recipiente donde vamos a poder producir los alimentos, no es un tema ajeno ni se está proponiendo el activismo como a veces se dice ahí, andar abrazando árboles, y no tiene que ver con eso. El tema del ordenamiento y la profesionalización
y esa reducción de las brechas tecnológicas tiene que ver con que hagamos literalmente una vista aérea, una vista de dron, diría yo, para que sepamos dónde está posicionado el cultivo del aguacate y cuál es el rol y además cómo va a ser esa interacción entre los ecosistemas que están alrededor del aguacate, dónde están las fuentes de agua, cómo se contamina el aire, cómo se puede contaminar el suelo, si estamos teniendo, como ya se dio, ejemplificó también de parte de la SEMADET, no es que yo proteja mis árboles de aguacate e inicie un incendio de otras 1000 hectáreas de bosque. Son ejemplos que no queremos decir que eso ocurra. El tema es que precisamente se tiene que tener esa visión completa de los elementos del medio ambiente, el medio ambiente no como el objeto ese de activismo, sino ese organismo vivo que puede ser afectado por las actividades de los humanos. Y particularmente la propuesta o la recomendación de parte de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, precisamente la agencia es un organismo público descentralizado que nace por la exigencia de todos estos temas que ya se han dicho anteriormente, no solo de la oportunidad de abrir nuevos mercados, sino que los mercados internacionales empiezan a tener presión sobre las características de la producción de los alimentos. Entonces, justo el tema hay normatividad internacional por estos movimientos de los mercados mundiales, de las nuevas generaciones que quieren que los alimentos no se produzcan en condiciones donde el medio ambiente se perturbe, donde se contamine, que no haya trabajo forzado, que no haya trabajo infantil, que se garanticen los derechos laborales de la gente que trabaja en el campo. Entonces, todos estos componentes se tienen que certificar en una normatividad, en reglamentos, que en este caso pues podríamos hablar de las normas ISO, que son de reconocimiento internacional. Nosotros mismos tenemos muchísimos documentos que ya pretenden ir organizando y regulando estos temas de la sanidad, la inocuidad, la calidad, y ahora en el nacimiento de esta agencia es la primera ley agroalimentaria del país que considera la salud ambiental. Entonces, justo ahí hay que ir creando esta infraestructura o esta red legal para que en este primer momento sea pues un ejemplo de lo que se tiene que ir haciendo y dentro de pronto sean documentos legales que se obligue al cumplimiento de garantizar la salud ambiental. Entonces, hay una metodología de la FAO que se reconoce como la zonificación agroecológica y que lo único que pretende es que tengamos un ordenamiento rural sustentable donde consideremos esos factores físicos que ya se han explicado. Si sembramos aguacates en una zona montañosa, sepamos cómo estamos cortando las corrientes del agua, si estamos haciendo ollas captadoras de agua y otra infraestructura hidráulica, sepamos cuáles son los riesgos que puede provocar si estas infraestructuras agrícolas están en las corrientes que pueden ir río abajo hacia poblaciones, inundarlas y provocar algunos desastres y poner en riesgo a la población. Entonces, este tema la metodología es la zonificación agroecológica como una herramienta donde se puede ir con cada uno de los factores que ya se han hablado aquí, deberían de poderse medir en una aplicación de este tipo, en una propuesta, en el uso de las nuevas tecnologías, donde consideremos precisamente que sepamos, teniendo esa vista de geográfica, de posicionamiento, o lo que yo decía, como una vista de dron, sepamos si realmente las condiciones del suelo y físicas en el territorio permiten que el cultivo del aguacate sea sustentable. Y además, pues todos esos factores biológicos, que no vayamos a poner aguacates en una zona donde van a tener algún tipo de estrés
ya sea hídrico, ya sea por competencia de otras plantas, de otros, de algunos insectos, y entonces ahí tenemos que considerar esos factores biológicos porque una planta como es esta introducida, pues podría provocar estrés en las demás plantas y en ella, en el mismo cultivo del aguacate, y aumentar la posibilidad de la diseminación de plagas y enfermedades. Y también el tema socioeconómico tiene que ver con si la entrada de estos cultivos no perturba ya el funcionamiento socioeconómico de la región o del área donde se va a implantar, porque precisamente a veces las grandes superficies lo que puede pasar es como si empieza a ser tan atractivo el cultivo de este tipo de alimentos, se va perdiendo digamos que la fuerza de otros cultivos, la identidad agroalimentaria, y toda la gente va y siembra aguacates y luego tenemos que estar importando los alimentos de nuestra dieta básica, dígase maíz, dígase frijol, dígase jitomate, dígase chile. Entonces justo ahí se tiene que ir cuidando el equilibrio también en esos temas, y que por el costo de la producción de estos cultivos, que es pues no baja, también puede producir que la gente de las zonas rurales pueda ir quedando relegada de las opciones productivas al implantar estos nuevos cultivos. Entonces, ahí creo que yo puse el ejemplo de la metodología donde se describe en un artículo de la FAO cuáles son esos factores que habría que considerar en un tema de este tipo para poder ir creando un ordenamiento territorial. Y efectivamente ahí, entre los indicadores más importantes que hay que medir, es esa aptitud de las tierras, que sepamos cuáles son las características del suelo, si tiene esa capacidad o los tratamientos, requerimientos del uso de fertilizantes, priorizando el tema de que sean fertilizantes orgánicos y no sintéticos, esa microbiología, que es un tema que lo tenemos ahí como oculto, pero que es muy, muy importante porque prácticamente la microbiología del suelo puede generar todas unas consecuencias gravísimas en los propios insectos mejoradores del suelo, si se puede modificar incluso la cadena trófica de algunos insectos y afectar los polinizadores. Entonces, es muy, muy importante que sepamos cuál es la precipitación pluvial, cuáles serán las necesidades o las demandas de agua cuando entra un cultivo de estas características en una región, en una zona agroecológica. Además, como ya les decía en la lámina anterior, muy importante que sepamos, no se puede abandonar el tema de cuál es el uso del suelo actual y si el nuevo cultivo puede hacer que haya conflictos en el uso del suelo, porque precisamente a veces vemos como muy lejanos estos temas de los conflictos por el agua, pero tenemos aquí en el estado entre Jalisco y Guanajuato pues una controversia por la presa del Zapotillo, si los requerimientos de agua, pero la demanda, pero la disponibilidad, y ese es uno de los primeros conflictos de agua que no ha llegado más que asuntos legales, pero también podemos ver lo que pasa en la frontera norte de este país con el asunto de la demanda de agua entre dos países, que incluso ha habido ya conflictos violentos en Chihuahua por este tema. Entonces, justo ahí no solo es que llevemos la modernidad con este tipo de cultivos a otras regiones, sino que se tienen que considerar todos estos temas para prevenir la presentación de este tipo de conflictos, y también en el medio ambiente la posible desertificación, el asunto de que hagamos que crezcan depredadores y modificaciones en general en la cadena trófica del ecosistema donde se implantan estos cultivos. Además, el asunto
las necesidades de infraestructura y de servicios en estas regiones son súper importantes, porque a veces parece que podemos llevar todos esos sistemas productivos como si transportáramos una Torre Eiffel y vamos y la sembramos, donde no tenemos todavía las suficientes carreteras, donde a veces falla la logística para el empaque, para el traslado hacia un puerto, a un aeropuerto. Entonces, todos estos temas también es muy, muy importante poderlos considerar desde antes de iniciar un sistema productivo como este. Tenemos que tener ese mapa de riesgos y de las interacciones que tiene el cultivo. Por eso es prácticamente, si seguramente todos hemos escuchado hablar del ordenamiento urbano, del tema del diseño, del diseño urbano, pero justo aquí también tenemos que empezar a implantar esa cultura de tener la capacidad de medir el impacto que puede tener estos cultivos. Y como última tema, que para ya cerrar mi intervención, es que particularmente cuando tenemos que diferenciar esos productos del estado de Jalisco, precisamente tiene que ver con que sea reconocido por organismos públicos, privados, nacionales e internacionales, que nuestras metodologías realmente están midiendo lo que impacta o los factores que impactan en el medio ambiente. Entonces, ahí voy a compartirles una serie de factores que se han hecho ya en un estudio que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural junto con la Universidad de Guadalajara se intentó ya dibujar cuáles son esos factores que mayor impacto ambiental tienen en el cultivo del aguacate, entre los que les podría mencionar el uso de fertilizantes sintéticos, el uso de los combustibles fósiles y que tienen que ser sustituidos por energías limpias, celdas fotovoltaicas, la generación de biogás a partir de los residuos orgánicos, el tema de los empaques, que sean mayoritariamente empaques producidos a partir de cartón reciclado y otros materiales de reciclaje. Esos son ejemplos de lo que tenemos que cuantificar para que realmente podamos decir que nuestros aguacates son un producto que tiene una menor huella ambiental al ser producidos. Y además, ahí habrá que ir construyendo también los parámetros que tienen que ver con el tema del desarrollo humano de las regiones, que no solo seamos capaces de producir o de presumir que es una cadena que produce 40,000 millones de pesos al año, sino que también podamos empezar a presumir que tenemos muy buenas escuelas, que tenemos buenos hospitales, que los chicos de esas regiones pueden ingresar al sector productivo de manera fácil, pues que esto produzca una opción económica para que la gente se pueda quedar en las zonas rurales y no haya esa migración que, si estudiamos un poquito, casi ha sido del 80% el abandono de las zonas rurales en los últimos 50 años en el país. Es justo uso de los insumos para reducir esa huella ecológica de la producción de aguacate. A grosso modo, eso son súper complejos, pero que hay muchas metodologías que ya nos ayudan a clarificar bastante por dónde podríamos ir con una aplicación o un planteamiento de este tipo para diseñar un algoritmo que nos ayude a definir cuánto más saludable ambientalmente es el aguacate
produciendo. De la Dirección de Innovación de esa Secretaría. La verdad, para nosotros es un gusto desde la Secretaría de Innovación poder hacer estaremos viendo, porque también soy mentora en algunas de los tracks que van a tener ustedes. Gracias. Y así como te vamos a tener todo en el sitio. Ahí le piden en el FODA al doctor Alcalá, vamos a subir al sitio. Acuérdense que en el sitio tenemos la parte que dice información adicional. Ahí van a encontrar todo lo que escucharon hoy y otros recursos. Gracias a todos. Nos seguimos trabajando. Hasta luego. Gracias a todos nuestros expositores. Mucho ánimo, emprendedoras y emprendedores. Estamos a sus órdenes. Gracias, Adán. Gracias. Bye.